remar contracorriente por el agua, la vida y la soberanía. En defensa de nuestro río Paraná le damos la bienvenida a todos y todas, de manera especial a aquellos que vienen remando hace 22 días desde Chaco, la isla del Cerrito, recorriendo todo el río Paraná, haciendo esta gesta histórica, esta travesía en reivindicación de nuestro río Paraná, del cuidado de nuestro querido río que estamos disfrutando en esta tarde hermosa aquí en Rosario, como vamos apreciando. El río es parte de nuestra vida, el río es parte de nuestra cultura y por eso estamos aquí, para pasar esta tarde, tardecita noche podríamos llegar a decir, a través de este evento donde vamos a compartir música, donde vamos a compartir saberes, donde vamos a poder escuchar a los protagonistas que vienen remando hace 22 días a lo largo del río Paraná. Así que les damos a todos la bienvenida. Y así empezamos el evento esperando la tan ansiada llegada de las decenas de kayaks, de los botes que han salido, como contaba Luis, desde el norte de la Argentina, por todo el litoral, recorriendo las comunidades, contando, haciendo docencia patriótica, docencia ambiental, docencia comunitaria, contando la importancia que tiene preservar nuestro río Paraná, encontrándose en cada comunidad con todos aquellos que ya están pensando y están preocupados también por cuidar nuestros recursos, por cuidar nuestra agua, nuestra vida y nuestra soberanía. Y decíamos, en lo que va a ser una emocionante llegada, a eso de las 5 más o menos, calculamos, de las embarcaciones aquí a la costa de Rosario, para poder contar un poquito lo que fue esta travesía, para poder desarrollar un poquito y para poder sentir también el abrazo y el apoyo de la comunidad de Rosario en esta gesta que tiene, además de los remadores, además de los botes que vienen surcando el Paraná, más de 180 organizaciones sociales, políticas, ambientales, religiosas, que han bancado y que apoyan esta remada y esta cruzada por el río Paraná. ¿Querés que contamos algunas? Empezamos a recorrer estas 180 organizaciones, vamos a empezar durante toda la tarde a nombrarlas, porque fueron ellas las que han permitido que esta gesta, que recordamos que inició el 1 de marzo en Clorinda, Formosa, con un acto internacional con nuestros hermanos y hermanas paraguayas, en reivindicación de nuestro río, de la importancia del cuidado del agua, y es por eso que aquí estamos, 22 días después de estar remando este río, y estas son las organizaciones que vienen acompañando y apoyando esta gesta patriótica que venimos desarrollando. Movimiento Cuidadores de la Casa Común, Fundación Eco Urbano, Pescadores Artesanales Baquianos del Río, Red Eclesial de Justicia y Paz en la Patria Grande, Foro por la Recuperación del Paraná, Casa Río, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Humedales en Red, Taller Ecologista, Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní, y después seguimos contándole toda la gran cantidad de organizaciones que están detrás de esto. Seguiremos entonces nombrando estas 180 organizaciones de este hermoso proyecto, de esta gesta, de esta travesía que están llevando adelante, iniciando el 2 de marzo en la isla del Cerrito, Chaco, donde 3 canoas, la Yaguarona, la del Zurdo, Salvemos el Paraná y 3 kayaks iniciaron la remada histórica en defensa de nuestro río, porque nuestro río, tenemos que decirlo, Germán, está siendo amenazado. Hoy, una hidrovía de 44 pies va a producir un desastre ecológico de magnitud que nos va a secar los humedales, no va a permitir que tengamos agua potable, no va a permitir que nuestros pescadores artesanales tengan la oportunidad de trabajar de la pesca. Por eso estamos alertando de esta gesta histórica de poder juntos defender a nuestro río Paraná. Bueno, pero para arrancar, mejor que contar nosotros lo que ha sido el inicio de esta gesta, mejor que contar lo que ha sido el arranque de la remada,
vamos a compartir aquí en la pantalla que tenemos atrás nuestro algunas de las imágenes del inicio de la remada, de lo que ha sido la llegada a Corrientes, de lo que ha sido el acto en Paraná, de los principales hechos de este recorrido de 1.200 kilómetros por el Paraná. Los invitamos a compartir unas imágenes y después ya arrancamos con la radio abierta. Sentimos muy adentro un profundo amor por nuestra patria, por recuperar lo nuestro. Pudimos ver en esta travesía, vimos que la patria nos llama, como dijo el general San Martín. Sí, quieren convertir la Argentina en una factoría, en un protectorado. Cuando la patria está en peligro, está todo permitido menos no defenderla. Tenemos que defender la patria. La patria no se vende, la patria se defiende. Y a las ideas tenemos que ponerle el cuerpo. Y hicimos esta travesía con el espíritu de Cosita. Aquellos que nos marcaron el camino con el espíritu de la vuelta de obligado, que no fue una guerra por el comercio. Fue una guerra por nuestra integridad territorial, donde los paisanos, los gauchos, los indios, las mujeres y los niños derramaron la sangre para que este río sea nuestro y no de 4 o 5 vivos y de empresas extranjeras. Esta lucha recién comienza, esta travesía sigue. ¡Basta Rosario! Donde están los que gobiernan la cuenca. Son extranjeros, no son argentinos. En Voces del Río decimos: las Malvinas son argentinas. El Paraná también. Sintiendo siempre y hoy más que nunca, argentino a morir. Argentino a morir.
Estás escuchando Voces del Río. Radio abierta con las y los protagonistas de Remar Contracorriente por el agua, la vida y la soberanía. Bueno, y como lo anunciaba ahí la presentación, radio completa, con copete, Voces con todo. del Río. Vamos a arrancar entonces con la radio abierta. Pedimos un fuerte aplauso y un agradecimiento. Primero para los entrevistadores, para quienes van a comenzar esta radio abierta por la que van a circular muchos de los referentes del periodismo de Rosario, que quieren contar un poquito y entrevistar a las voces que están comprometidas con esto. Les pido un fuerte aplauso para Jorgelina Giva y para Nire Roldán, que van a presentar acá a sus entrevistados, y después seguimos con la radio. Gracias ante todo por la invitación a participar de esta radio abierta, de esta actividad. Qué lujo, qué maravilla estar haciendo radio al lado del río Paraná. Ojalá pudiéramos trabajar todos los días en Radio Las Voces del Río. Sería un sueño y es un honor haber sido convocada para poder estar aquí contando esta gesta preciosa, increíble, patriota, amorosa, que comenzó hace muchos días en Formosa y que termina hoy además en nuestra ciudad, que ojalá esté siempre asociada también, no solo a ser el corazón comercial del modelo agroexportador, sino también a ser el corazón histórico de lo que significa vivir a la orilla del río más lindo del mundo. Gracias, Nire, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué lindo estar acá, qué placer que estemos juntos haciendo esto, realmente como un acto militante. Y gracias a todos que se vayan arrimando, se vayan sumando, empieza una puerta que estamos armando para que acompañemos a estos que están haciendo una gesta histórica, una gesta maravillosa, poniendo el cuerpo en tiempos de indolencia, en tiempos de olvido. Eso están haciendo nuestros compañeros y compañeras que vienen remando desde Clorinda, desde el norte argentino, acompañando este camino del Paraná. Así que, Jorgelina, es un gusto tan grande que podamos estar, como vos decías, mirando el río, este río que nos da vida, que nos da el agua, que nos da la defensa de la soberanía y que tanto nos quieren robar. Qué lindo estar acá. Así que váyanse sumando los compañeros, los amigos, la gente que está por allí. Ya hay muchos compañeros militantes que vienen sumándose a esto que empieza, pero que es una lucha que no va a terminar solo hoy cuando lleguen nuestros compañeros, sino que va a terminar dentro de muchos días, pero cuando podamos recuperar la soberanía de este hermoso río que hoy tenemos aquí. Arrancamos ya las entrevistas, vamos a estar un rato largo haciendo radio abierta, vamos a ser reemplazados después por dos compañeros, colegas también, Sergio Reinaldi, por allá anda Ariel Bulsico, que también va a estar dentro de un rato con nosotros. La idea es poder conversar desde diferentes lugares, con diferentes referentes, sobre el momento también socioambiental del río. ¿Por qué? En definitiva estamos acá conversando sobre esto, recibiendo a esta gente que viene remando desde un montón de kilómetros arriba. Está Mauricio Cornaglia, bueno, es un viejo amigo, viejo conocido con amplia trayectoria ambiental en la ciudad y además es secretario de Ambiente de la CTA Rosario. Está también Enzo Balbuena, secretario general de la Federación Universitaria de Rosario, miembro de ALDE, desde el ambientalismo, el sindicalismo, desde el movimiento estudiantil también, todos actores sociales hoy, pero preponderantemente parados frente a las agresiones hacia el ambiente, entre otras tantas agresiones por parte del gobierno nacional. Bienvenidos, gracias por estar acá. Mauricio, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, contento, como vos decías, también feliz de ser parte de alguna manera de esta movida. La verdad que lo que vienen haciendo estos compañeros y compañeras desde hace 20 días, que no comenzó hace 20 días, hay que decir que hace algunos largos años ya que vienen batallando y mostrando el camino necesario al que debemos sumarnos si queremos de verdad y honestamente recuperar lo que nos vienen robando. Así que ser una partecita, un granito de arena en esta semejante movida, estamos muy, muy felices, ansiosos por recibirlo, por supuesto, después de ver tantas imágenes, no solo ahora, sino todos estos días que fueron compartiendo, ¿no? Y tuvieron además
del coraje y de la idea de esta aventura maravillosa, pudiendo reproducirlo por infinidad de lugares. Lo hemos visto este recorrido en distintos espacios y la verdad que esperamos que logre movilizar a mucha otra gente, porque sin esa masa crítica mayor que necesitamos no vamos a poder dar vuelta a la tortilla, pero creo que estamos en el camino. ¿Sí? Enzo, bienvenido también, gracias por participar, por sumarte a esta mesa. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, creo que obviamente íbamos a estar acá desde el ALDE desde que se conformó prácticamente lo que es el Foro por la Recuperación del Paraná. Hemos estado con distintas luchas, con distintos momentos, ¿no? De lo que fue desde un inicio cuando se estaba por vencer la concesión hasta lo que hemos llegado al día de hoy, pero que en general me parece que lo más importante que deja es que en cada uno de los lugares donde hemos discutido hay un grupo de gente que toma la bandera de la soberanía y que trata de llevarla a más, y que eso también está pasando en la universidad con un gobierno que particularmente nos ataca por todos lados. Digo, la universidad el año pasado ha sido bastante protagonista de eso y también me parece que ha sido uno de los grandes ejemplos de resistencia frente a las políticas de este modelo, así que bueno, gracias por la invitación de nuevo. Muy bien por estar acá, qué lindo. Una pregunta para Mauricio, así empezamos a charlar un poquito. Hay una lucha, un testimonio de los compañeros militantes que vienen transitando un camino, pero hay fuertes argumentos para decir por qué necesitamos recuperar el río Paraná, qué significa esto de la traza de logística del transporte del río Paraná y por qué es bueno para nuestra soberanía avanzar con esa recuperación. Mira, voy a aprovechar un encuentro que tuvimos ayer en Rosario, alrededor de lo que significa la soberanía alimentaria, ¿no? Y tiene, por supuesto, estrecha vinculación. Si queremos recuperar o si queremos comenzar este caminito hacia la soberanía alimentaria, que significa nada más y nada menos que la posibilidad, el derecho de los pueblos de decidir qué es lo que queremos producir, a dónde queremos producirlo, quiénes fundamentalmente tienen que producir lo que después vamos a llevar a nuestras mesas. Bueno, si queremos recuperar la soberanía alimentaria, hay que recuperar los resortes más estratégicos de la nación y de esta provincia fundamentalmente. Uno de ellos es, por supuesto, el control sobre nuestro río Paraná. Sin eso va a ser muy difícil. Creemos que la soberanía alimentaria va a estar garantizada una vez que recuperemos el control absoluto de todo lo que entra y sale de nuestro río Paraná. Creemos que debemos mirar hacia atrás, pero no nos quieren hacer creer que somos retrógrados y que necesitamos mirar hacia atrás porque se nos ocurre. No, debemos seguir mirando a los pueblos originarios, debemos volver a mirar a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, que ellos sí fueron los primeros o los principales protectores de los territorios que hoy están siendo avasallados y vulnerados, ¿no? El sistema alimentario, como todo el sistema de producción en la Argentina y en nuestra provincia, está cooptado por las corporaciones. Tenemos que sumar esfuerzos, sumar voluntades para ir recuperando esos resortes que hoy están en manos de muy poquitos en detrimento de toda la población, ¿no? Territorios arrasados, contaminados, gente enferma y gente expulsada de sus territorios precisamente para avanzar con un modelo que, entre otras cosas, ha privatizado el río Paraná. Para terminar con eso, hacen falta estas iniciativas, hace falta sumar a todos los, como se dice, actores de la sociedad. Antes de pasar a Enzo, quería agregarle o sumarle una pregunta a Mauricio. ¿Qué lugar tiene hoy en los sindicatos la agenda ambiental? Hasta hace algunos tiempos atrás eran actores, como muchos otros actores sociales e institucionales, que quizás aparecían como escindidos del tema ambiental. Esto cambió, por suerte, y se nota compromiso y participación de muchos sindicatos, y hay un frente, de hecho, de sindicatos por el ambiente acá en nuestra propia ciudad. ¿Cómo han tomado estas organizaciones, estas representaciones que tienen ya décadas de construcción, como los sindicatos, agendas más nuevas quizás socialmente como la ambiental? Como vos decís, me parece que hay un cambio rotundo, un involucramiento, no diría total, pero sí de avanzada a lo que venía siendo. Vos citaste los sindicatos por el ambiente, ¿no? Este colectivo
de sindicatos y de gremios conformados a partir de lo que significaron las quemas de los humedales a partir del año 2020-2021 y que han decidido, porque han entendido claramente que solos no nos salvamos y que necesitamos de todos los sectores y muy fundamentalmente de los sectores de trabajadores y trabajadoras. Los trabajadores y trabajadoras del rubro que se nos ocurra, como cualquiera de nosotros y nosotras, estamos atravesados por el modelo de producción, estamos atravesados por este sistema de endeudamiento, de dependencia, de contaminación, de enfermedad. Como decimos habitualmente, no va a haber buen salario, que está muy bien pelear por ello, desde luego, porque es lo que nos permite vivir, pero no va a haber buen salario que nos permita vivir dignamente si tenemos un ambiente enfermo, si tenemos los territorios enfermos, porque nuestros cuerpos van a estar enfermos y en todo caso ese buen salario que podamos adquirir va a ser destinado para curar o intentar curar las enfermedades, muchas, que provoca este modelo. Creo que hay una toma de conciencia mayor en estos últimos años y comentar simplemente que de parte de la CTA, con la CTA autónoma, por supuesto, de Regional Rosario, pero con muchas otras centrales de trabajadores y trabajadoras de distintos puntos del país, estamos logrando esa red que nos permita entonces poder avanzar y poder traccionar para que podamos tomar real conciencia y poder dar vuelta, como decíamos anteriormente, la tortilla. Bien, y acá, ¿cómo está el movimiento estudiantil? ¿Cómo está esa organización de, bueno, los centros de estudiantes, la pelea orgánica que acompañó tanto la lucha por la defensa de los humedales y hoy que estamos hablando de la cuestión de soberanía, de la estructura, de la infraestructura que está vinculada al río Paraná? ¿Cómo viene esa concientización del campo estudiantil? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que estamos todavía en la etapa de recuperar al movimiento estudiantil. Estamos ahora particularmente en una campaña electoral, en elecciones, en un momento que bueno, es el posterior a la pandemia y que nos dejó que muchas de las prácticas a las que estábamos acostumbrados se retrotrajeran, se perdieran, y que en eso me parece que el 2024 fue un año donde pudimos recuperar mucha de esa vida del movimiento estudiantil, que a su vez es lo que nos permite poder profundizar los debates. Que bueno, lo enmarco, digo, no como algo aislado, sino como algo que tiene que ver, ¿no? La universidad siempre la hemos defendido en términos de lo que es, bueno, tiene 5 premios Nobel, que no es menor, digamos, es una universidad de excelencia, pero que también tiene muchas cosas que hay que cambiar y que en eso consideramos que, bueno, en las que se ha parado el gobierno también para poder atacarla. Pero en eso creo que ha sido muy, muy importante, no solo el movimiento estudiantil, no solo el movimiento universitario en general, sino la sociedad argentina, cómo ha salido en el año que pasó, digamos, y cómo me parece que va a seguir saliendo, y que a partir de eso creo que nos habla de que es una de los pilares de la movilidad social ascendente en la Argentina, de lo que consideramos como valioso como sociedad, y que en eso nos parece que bueno, es uno de los lugares donde nos tenemos que parar para poder profundizar en todos estos debates. Además digo que también, bueno, todo lo que hablaba Mauri, todo lo que venimos mencionando acá, también se investiga desde la universidad, y en todo caso también el debate es, por un lado, si va a haber ciencia o no, o si vamos a tener terraplanistas en el gobierno, y por el otro, si esa ciencia que se investiga y que financia el Estado va a estar en manos de beneficiar a las mayorías populares, o va a estar en manos de lo que serían unos pocos que se lo apropian y no lo reparten con nadie. Están abiertos esos dos frentes, pero bueno, hoy tenemos un gobierno que directamente viene a atacar todo. En eso la universidad es uno de sus puntos de ataque, porque también es lo que es contrario a su modelo. No entra en su modelo de país, como digo, no entra el Río Paraná, no entra tampoco la universidad pública, y me parece que en todo caso también estamos en la etapa de hacer que todas esas luchas, por eso estamos acá, ¿no? Puedan confluir y puedan golpear, digamos, en un mismo sentido a una política que es totalmente contraria a que las mayorías populares puedan vivir bien. Te replico la misma pregunta que le hacía a Mauricio. ¿Cómo ves o analizás la introducción, la incorporación de los temas socioambientales con esa mirada además, ¿no? Social y ambiental, porque también como decía Mauricio, es quizás equivocado pensar que solo se puede pelear por el salario si estás en un ambiente que te enferma, si estás en un lugar de trabajo que te enferma.
desde el movimiento estudiantil, ¿cómo vienen conversando sobre los temas ambientales? ¿Cómo atraviesa la propia dinámica de construcción de consensos, de políticas, de conversación entre también los movimientos, esta agenda, estos temas? Bueno, creo que en general es una falencia, no es algo que venga siendo, digamos, si bien es un tema que a la juventud me parece que la preocupa mucho, no es algo que la universidad tome como una de sus grandes banderas, o lo toma medio superficialmente, diría. Digo, hay buenos ejemplos, hay un documental de la UNR sobre el río, que me parece que es excelente, y sobre lo que han sido las quemas, y ha tenido un rol ahí, pero eso a veces queda muy restringido a la gente que se dedica a investigarlo y que solo le interesa eso, y no es que hay una integración de esos temas tan importantes en los planes de estudio, en todas las carreras, digo, como que termina siendo un tema que muchas veces solo lo toma una parte, y que me parece que tiene que ver con algo que nosotros discutimos mucho, ¿no? Que es el tema de poder utilizar ese conocimiento que adquirimos, no solo para quedárnoslo nosotros, sino para poder llevarlo, digamos, a las necesidades más sufridas de nuestro pueblo. Digo, no sé, hace poco desde el ALDE hicimos un viaje al norte de la provincia, a San Javier, donde pudimos ver mucho de estos problemas, digo, no, problemas en relación al agua, en relación al acceso a la tierra, en relación al acceso o a cómo vive la gente a partir de todos esos problemas, y que tienen que ver estrictamente con lo socioambiental, pero a veces si no lo metemos desde la práctica en relación a poder, digo, cosas que a veces hacemos desde la agrupación o desde el movimiento estudiantil, son cosas que en muchos casos no están integradas desde la propia universidad, de las propias carreras. Me parece que eso es un atraso grande que tiene la universidad, no solo digo la de Rosario, seguramente la Universidad Argentina, y que me parece que es algo a trabajar. Bueno, tenemos que ir cerrando esta primera mesa, esta mesa tan interesante que sería inagotable discutir y charlar de estas temáticas. Así que, como una última mensaje de conclusión cada uno, ¿cómo están viendo esto de que transmitimos el mensaje a la ciudadanía hoy, a gente que transita esta costa y no sabe muy bien qué estamos haciendo con una radio abierta y qué es lo que está pasando hoy? Como mensaje, a los dos le pido. Mauricio y después vos. Cerramos. Bueno, no sé si podrá ser un mensaje el mío, pero sí hay que insistir, más allá de la agenda que nos imponen todos los días desde los medios de comunicación, y por supuesto toda esa agenda disparada por cuestiones que sí son importantes, me parece que tenemos que seguir insistiendo en poder imponer nuestra agenda, que es la verdaderamente importante, ¿no? Si dejamos en manos de los medios de comunicación, no creo que nos lleve a buen puerto. De esta manera, con este tipo de actividades, debemos imponer la nuestra, que tiene que ver nada más y nada menos que con la defensa de los territorios, en definitiva con la defensa de la soberanía toda. Bueno, yo comparto plenamente lo que dice Mauri. Creo que bueno, es una de las grandes causas que tenemos en la Argentina y que se puede masificar, como fue la universidad pública el año pasado, como está haciendo la cuestión de los jubilados. Me parece que son cosas que nos interpelan de más cerca o de más lejos a todos, y que en eso me parece que puede llegarse a mucha gente. Por lo tanto, creo que es muy valioso el esfuerzo que están haciendo los compañeros que están poniendo el cuerpo, y es valioso también lo que hacemos en el día a día en todos los lugares donde discutimos este tipo de temas. Así que bueno, ojalá se pueda sumar más gente y se pueda seguir con movidas de este tipo. Mauricio, Enzo, muchísimas gracias por estar acá. Comenzamos así la primera parte de esta radio abierta por la recuperación del río Paraná, al lado de este río maravilloso. Escuchamos un cachito de música y venimos enseguida con el segundo bloque de entrevistados. Acérquense, quienes están paseando por la costanera, vamos a estar toda la tarde. Decimos no a la profundización del dragado de nuestro río. No a los 44 pies. Basta de ecocidio. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Put your hands up, rapper, put your hands up. ATR pido guacho, lo hago ni la pienso.
hands up. Somos los culpables de que tiemble el universo. Put your hands up, bye, put your hands up, rapper, put your hands up. ATR pido guacho, la hago ni la pienso. Los culpables de que tiemble el universo. Bye, put your hands up, bye, put your hands up. Desde las 18 horas, Festival por el Paraná, con la mejor música del litoral. Vicky Alancay, Flor Curcio, Vicky Durán y Valen Drueta, y Sofía Reynoso. Y para cerrar bailando, Mi Bonita Cumbia. ¡Qué sabor! Sigue la cumbia. Desde las 18 horas, Festival por el Paraná. Ritmo sabanero, ritmo sabanero, ritmo sabanero que mi pueblo canta. Bueno, y aquí estamos en la radio, seguimos, una radio abierta. Le decimos a todos los vecinos, a los que están disfrutando de este hermoso día en el Paraná, que se sumen. Ya tenemos 2 nuevos invitados. Jorgelina, ¿con quién estamos? Estamos con Diego Roseló, bienvenido, de Amsafé Rosario, gracias Diego. Jorge Bartoli, del Paraná No Se Toca también, bienvenido también, gracias a los dos por sumarse a esta radio abierta. ¿Cómo vienen viendo la actividad que estamos esperando hoy, la llegada de los remeros dentro de un ratito nada más? Desde los sindicatos también, desde Amsafé, cómo vienen trabajando los temas ambientales, cómo incorporar este tipo de problemáticas, de visiones, de miradas a lo sindical y sobre todo en el caso de Amsafé a lo educativo además. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Y lo venimos llevando bastante bien, mucha preocupación de parte de la docencia. Es un tema muy sensible, lo ambiental. Y bueno, a nosotros nos parece, nosotros venimos trabajando con una secretaría propia de medio ambiente, venimos trabajando en el 2016 estas iniciativas, con el Paren de Fumigarnos. Bueno, desde el año pasado hicimos un estudio con gente del CONICET sobre la ruralidad, sobre las escuelas fumigadas, y la verdad que preocupado por el avance de un modelo que evidentemente hace estragos en la sociedad y obviamente en las escuelas y en nuestros alumnos y también en la docencia. Y junto a eso, la disputa por las cabezas, que es donde nosotros encontramos trinchera para poder trabajar con las infancias, adolescencias y con nuestros propios compañeros sobre la importancia y el riesgo que conlleva, bueno, lo que es el dragado de 3 metros por 100 de ancho por 500 kilómetros. Digamos, vamos desde las matemáticas hasta la geografía, hasta la biología, de lo que puede llegar a impactar esta problemática específica. Así que la verdad con mucha preocupación, más en un momento donde pasamos unas olas de calor terrible y el agua costaba obtenerla y que suba por lo menos a los tanques de la escuela que tiene más de un piso. Entonces se complica. Muchas gracias ahí, Jorge. Acá estamos con Jorge Bertoli del Paraná No Se Toca. ¿Qué lectura haces de esto que el gobierno nacional viene avanzando con una indolencia muy fuerte y no parece que no frena el criterio de profundizar esto que tiene que ver con el dragado en primer lugar, pero más allá de eso, con dejar de lado toda tutela sobre el río Paraná y dejárselo a los grandes grupos económicos concentrados? Bueno, gracias por la invitación. Para responder tu pregunta, yo los voy a invitar a todos a que hagamos un ejercicio práctico ya en el lugar donde estamos sentados en este momento y que miremos el río. Y les voy a contar lo que se ve acá, los que conocemos más o menos cómo funciona esto. Ese cartel que dice Recuperemos el Paraná en Río Manos, Argentina, donde está esa baranda, es ese nivel aproximadamente de 4 metros de altura del río, que es donde llega en las crecientes importantes, donde se cumple el ciclo de río. Ese nivel de río no se alcanza desde el año 2019, que fue cuando empezó el último gran ciclo de bajante que todavía no ha terminado. Algo insólito, que donde no hay registros históricos. Otra foto del momento. Ese barco que ustedes ven pasar allá, ese barco va cargado aguas abajo, pero no va totalmente cargado. La línea de flotación la marca
el borde rojo, ¿no es cierto? No va totalmente cargado porque obviamente el río estar en niveles tan bajos no permite cargarlo a pleno. Entonces acá nos encontramos con una foto de un río, Jorgelina me lo ha escuchado decir en muchas oportunidades, un río que nosotros nos imaginábamos como un gigante poderoso y hoy nos está dando claras señales. Las señales están a la vista, las tenemos ahora, acá, en este momento, que estamos frente a un gigante vulnerado que no para de darnos señales de alerta. Las señales de alerta las tenemos acá, frente nuestro. Las señales de alerta la tiene la ciudad de Victoria, que nuevamente está otra vez en riesgo de quedarse sin agua potable. Las señales de alerta la da, por ejemplo, la actividad de los pescadores artesanales con una fauna hitícola que destruida. Las señales de alerta la da, por ejemplo, la traza vial Rosario Victoria, que la tenemos a la vista, donde nosotros vamos recorriendo año a año un territorio que lentamente se va pampeanizando y donde hay una mirada productivista sin límite ni norma que hoy promueve una ganadería a escala incalculable por las últimas noticias que tenemos de estos días. Entonces, ese es el cuadro de situación, esas son las fotos de la situación que nosotros tenemos hoy acá, esta tarde. Y la verdad que combinar eso con el esfuerzo de los compañeros y las compañeras que vienen remando desde hace muchos días por centenares de kilómetros es verdaderamente un momento de análisis, digamos, práctico de la situación, pero un momento de profunda emoción, donde nosotros estamos poniendo, nuestros compañeros están poniendo su cuerpo, están poniendo su tiempo, están poniendo su pasión en hacer visible para el común de la sociedad o para los que todos vemos estas señales del río. Sobre este panorama crítico, plantear un dragado, por ejemplo, a 44 pies, y discúlpenme si me extiendo en la pregunta, es prácticamente criminal. Yo también me pregunto si es técnica y económicamente viable, cosa que me genera muy serias dudas, ¿no es cierto? Pero el tema es que los aspectos ambientales, a ver, uno vuelve a repensar estos temas, decir por qué desde los organismos gubernamentales, por qué desde las empresas, por qué desde la misma bolsa de comercio, por qué desde las empresas que están destinadas a ser beneficiadas por un semejante dragado, nadie plantea los temas ambientales. No lo plantean porque se los hayan olvidado, los plantean porque el mínimo análisis de impacto ambiental, por más básico que sea, lo vuelve totalmente criminal. Es decir, es un tema tabú que no se aborda porque es inabordable desde esa realidad. Diego, desde AMSAFE, desde la educación, ¿cómo se puede trabajar el tema ambiental? ¿Cómo deberíamos trabajar el tema ambiental? ¿Con los docentes, con los niños? Bueno, hay que tener un aspecto que justo viene a colación con lo que decía el compañero. El ocultarlo, el desviar el eje. Yo voy a dar un ejemplo otra vez. Bueno, ahora hay un curso que se está haciendo desde el gobierno sobre la ley Yolanda Martínez. Fue una personalidad muy importante del medio ambiente, pero a lo que voy es el concepto del hombre verde. O sea, hay una cuestión curricular que se da en las escuelas donde se corre el eje. El hombre verde significa esa persona, digamos, cómo se encara las clases. Bueno, cuando uno habla de medio ambiente, hay dos ejes fundamentales. El eje de las políticas de Estado y de los gobiernos para ver qué hacen, y la política individual, generalmente, donde se hace eje y las políticas educativas apuntan a eso, específicamente a eso, que es en la responsabilidad individual, ¿no? No tires del papelito, fíjate cuánto, o sea, las tareas que le dan los profes de geografía, por ejemplo, a los alumnos es, fíjate en tu casa, haz un análisis de cuánta agua, cuántas veces está la canilla abierta, bueno, y no se fijan o no se habla sobre las políticas de Estado. Digamos, creo que apuntar a eso es tarea fundamental del sindicato, si es que necesitamos y queremos, si queremos un
un pensamiento diferente, una cabeza diferente. No es la batalla cultural, es una batalla ideológica. Hay que hablar de una batalla ideológica. ¿Cuál es la función del Estado en este tema? Y creo que la docencia tiene la posibilidad de poder hacer hincapié ahí y no en el otro aspecto. Creo que vamos por ahí. Bien. Ahí le queremos agradecer a Diego Roseló, a Jorge, que estén con nosotros. Sé que sería inagotable hablar de estos temas con estas personas que nos enseñan, que nos hablan, que nos transmiten desde tanto tiempo. Tenemos ya que presentar y continuar con esta mesa todas las voces. Pero además tenemos música en vivo. Jorgelina Sorrequieta, Zacuara Litoral, van a cantar, las vamos a escuchar, nos callamos nosotros y ellas hacen lo suyo. Llegó el momento de la música en vivo también a esta radio en vivo. Qué lindo, vamos. Hola. Caiga la lava, la hierba se mojará, el cielo con sus estrellas, cual poncho le abrigará. Si se avecina el invierno y a usted le gusta pescar, encájele a una caña y después a disfrutar. Cuando se adentre la noche, el fogón se encenderá y en una guitarra templada la chamarra sonará. Cuando se asome el lucero y la noche empiece a dormir, se asomará con el alba el canto de aquel crespín. Como en toda chamarra, el mate no faltará, un buen amargo caliente al fresquete espantará. Cuando se adentre la noche, el fogón se encenderá y en una guitarra templada la chamarra sonará. A mi querida Entre Ríos le entrego en esta canción un canto santafesino y toda mi devoción, porque no existen fronteras para nombrar al litoral. El río con sus estrellas es el mismo aquí y allá. Cuando se adentre la noche, el fogón se encenderá y en una guitarra temblará, la chamarra sonará. La chamarra viene y va, la chamarra ya se va. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Gracias. Zacuara muchas Litoral gracias. acompañándonos aquí en la lucha por la defensa del Paraná. Sí.
Y extranjerización de nuestro río. El Paraná, en manos argentinas. Que no se me deshidrate. Paraná, río argentino. Impresionante la música de Zacuara Litoral, gracias. Seguimos avanzando con esta radio en vivo, estamos al lado, a las orillas, en la ribera, lo decíamos, del río más hermoso del mundo. ¿Alguien lo duda? No, estamos todos totalmente convencidos. Gracias, Carlitos del Frade, diputado provincial por el Frente Amplio por la Soberanía, Mercedes Meyer, ex diputada provincial. Tenemos la mesa política, de alguna manera, mire. Una mesa y vamos a aprovechar eso, Lo vamos a aprovechar y lo vamos a aprovechar diciendo que estamos en un 22 de marzo. A 2 días del 24 de marzo, la memoria tiene que estar presente en cada uno de nuestros mensajes, de nuestros contenidos. Y hoy vienen poniendo el cuerpo y haciendo testimonio estas embarcaciones que representan una lucha por la soberanía nacional. ¿Qué le querés preguntar a los dos políticos que tenemos en la mesa hoy? Primero, por una cuestión de actualidad política escandalosa, una más, que es la caída de la licitación de la hidrovía, justamente, que me parece terminó pasando casi desapercibida en la agenda de conversación política porque es un escándalo continuo y cotidiano, lamentablemente, la Argentina bajo la gestión libertaria a nivel nacional. Una licitación que era anunciada como la más importante por el gobierno nacional, multimillonaria, internacional y que termina caída con causas judiciales escandalosamente. Primero pedirles a los dos un comentario sobre esto, porque también estamos hablando de esto hoy acá. Bueno, sí, buenas tardes. La verdad es que estamos muy contentas de poder estar acá, esperando esta remada de los compañeros que vienen desde tan lejos y también con un pueblo de Rosario que los espera defendiendo este Paraná. Creo que la caída de la licitación de alguna manera es un triunfo, porque se han peleado entre ellos, será por lo escandalosa y corrupta que fue, pero que se haya caído una licitación internacional para el dragado y balizamiento del Paraná no deja de ser, desde el punto de vista de los movimientos populares, una victoria o al menos el inicio de una nueva etapa en la lucha, porque hay que discutir qué es lo que hay que licitar, para quiénes, por qué tiene que ser internacional, por qué esos trabajos lo tienen que hacer empresas extranjeras, por qué tenía que ser a 30 años y con qué condiciones se iba a dar esa nueva entrega. Por lo tanto, esta licitación caída para nosotros es una oportunidad de volver a discutir qué tipo de soberanía queremos ejercer, qué tipo de poder vamos a ejercer como pueblo costero sobre el río Paraná, y nos abre justamente la oportunidad de volver a discutir. Más allá de que siempre es posible cuando se pelean entre ellos, digo, fue escandalosa, fue corrupta, el gobierno la da por caída porque no gana la empresa que ellos quieren y demás. Pero bueno, desde nuestro punto de vista no deja de ser una buena noticia. Gracias, Mercedes. Ahí para agregarle un poquitito a lo que te preguntó recién Jorgelina, diría, hay algo que vincula todo esto, el 22 con el 24 de marzo, la memoria, la historia, lo que pasó en la semana, ayer precisamente, que una vieja y larga lucha que vos llevás adelante contra los saqueadores de Vicentín y apropiadores del río, que han sido detenidos ayer. Lo sumaría a esto que tiene que ver también con el eslabón de que se cayó la licitación. ¿Y qué tiene que ver? Porque hay muchos negocios cruzados, todos llegan a los grandes grupos concentrados. Me gustaría que nos aclares un poquito a nosotros sobre esos ejes. Si se puede hacer otra remada de 22 días, explicamos todo, pero no va a ser posible. Buenas tardes a toda la gente que se ha acercado, que está acá en la mecedora o en la silla, en la arena. La verdad que es muy lindo, gracias. La verdad, gracias por la invitación, gracias por este gesto de saludar, semejante gesto patriótico y que además desmiente que solamente la gente se mueve por guita, porque lo que han hecho estos muchachos es algo maravilloso. Ahí estamos bien, señor operador, señores operadores, ahí está bien. Bueno, les cuento brevemente esto, pero da para mucho.
Esta semana se cumplieron 50 años de la invasión fascista a Villa Constitución, 20 de marzo de 1975. Ahí el gerente general era José Alfredo Martínez de Oz. Y ahora síganme que no los voy a defraudar, diría un filósofo riojano venido a menos. José Alfredo Martínez de Oz era el gerente general de Acindar cuando pagó $300 por cabeza para torturar a 200 compañeros, 68 de los cuales hasta el día de hoy están desaparecidos. 20 de marzo del 75. El gran empresario argentino invertía para desaparecer trabajadores. Por eso terminaron siendo la mayoría de los desaparecidos. Martínez de Oz, 3 años después, siendo ya ministro de Economía del terrorismo de Estado, le saca el monopolio a la Junta Nacional de Granos del control de los puertos. Esto es muy importante. 1979, Martínez de Oz. Eso ha generado que después en el año 1998 se privaticen los puertos, se privatice el puerto de Rosario y efectivamente en el año 2004 tome el puerto de la ciudad de Rosario, cuando se van los filipinos, Vicentín. Ayer lo que quedó demostrado es algo que nosotros veníamos diciendo desde diciembre del 2019. Ellos vaciaron la empresa para contraer créditos millonarios en dólares del Banco Nación, le sacaron la guita al pueblo argentino en el Banco Nación y se fugaron 791 millones de dólares puestos en los bolsillos de estos mismos tipos. Ayer 2 de esos tipos se habían declarado prófugos. Omar Escarel, que era el último presidente de ese directorio, y Macua, que alguna vez vino con mucha soberbia a la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados a explicarnos todo lo que nosotros no podíamos entender de ninguna manera. Ese día igualmente le dijimos, ustedes van a terminar presos por lavado de dinero y fuga de capitales. Eso se logró. El problema grande es la cobardía de los sectores políticos santafesinos. Vicentín sigue teniendo el puerto de Rosario y sigue siendo el que más alienta el proceso de extranjerizar el río Paraná, más allá de la cuestión de la profundidad del dragado, que es toda una cuestión para discutir, pero entrega la planificación de lo que le corresponde por constitución provincial, por ley provincial ambiental, que no puede entregar lo que pase por el río Paraná al gobierno de la provincia. Eso es incumplimiento de deberes de funcionario público. Está en la ley ambiental de la provincia, que es anterior a la ley nacional de ambiente. Entonces me parece que es fundamental marcar que los empresarios corruptos lo son porque tienen protección política. Detrás de los empresarios corruptos de Vicentín están los distintos sectores políticos mayoritarios en la provincia y en el país que le dieron cobertura. Por eso es tan importante destacar que estos tipos están prófugos, por más que tengan que pagar una caución de 10 millones de dólares como la que ya pagaron para quedar libres. Ahora están presos. Y es posible que después empecemos a ver cómo muchos empresarios que están cayendo por la declaración de un tipo corrupto que estaba a cargo de la FIP, como Baudaña, empiecen a caer los directivos de los principales medios de comunicación de Santa Fe. Cayó ya Nahuel Caputo, del diario El Litoral. Nosotros lo denunciamos en el año 2018 en la Cámara de Diputados. Sin ningún sector político votó eso. Ahí lo tenés. Ahora va a tener que explicar cómo hizo para comprar una isla 2 veces. Y lo mismo va a pasar con la familia Upey, de acá de Rosario, también vinculado a todo lo que tiene que ver con el puerto. Ahora, esos empresarios hacen y deshacen porque la política los deja hacer y deshacer. Para Carlitos, para Mercedes Meyer, diputado y exdiputada del Frente Amplio por la Soberanía, legisladores de nuestra provincia, vamos a votar muchas veces este año en la Argentina y en nuestra provincia en particular. Vamos a votar convencionales constituyentes, vamos a votar legisladores locales, provinciales también. ¿Qué lugar este tipo de debate, esta agenda dentro de la discusión política formal, al menos institucional, en la provincia de Santa Fe tiene hoy? La metemos como podemos con Carlito. Creo que estamos haciendo un gran esfuerzo militante desde todos los lugares, más allá de los partidarios. Esta remada es un ejemplo de eso, de imponer en una agenda en la política los grandes temas de la Argentina, de Santa Fe. Efectivamente, vamos a votar 3 veces este año. Vamos a votar el 13 de abril y luego el 29 de junio, ahí las definitivas de concejales. Y vamos a votar el 13 de abril los constituyentes y las PASO de concejales, y luego en octubre a diputados nacionales por Santa Fe. Y
creo que hay que imponer esta agenda. Creo que hay mucha banalización de la política, mucha foto, mucha cosa, pero que en realidad cuando empezamos a discutir estos temas nos vamos dando cuenta de que una cantidad de gente que no puede encontrar la respuesta a por qué estamos como estamos, la va encontrando, ¿no? Poder entender por qué llegamos a tener este gobierno y a dónde nos quiere llevar este gobierno nacional, cuáles son las prácticas que van teniendo los gobiernos locales y provinciales al respecto, y por lo tanto lo vamos metiendo como podemos. El otro día en el Consejo Municipal hubo una reunión conjunta entre la Comisión de Producción y la Comisión de Vías Navegables del Consejo Municipal, donde las presidencias pudieron hacerla abierta, y la verdad es que agradecemos mucho también que nos hayan permitido participar. Ahí todos los señores de la Bolsa de Comercio, la presidencia del ENAPRO, estaban los funcionarios de la provincia, todos pidiendo la licitación, y estábamos con Carlito del Frade, con Leo Caruana, con Nire Roldán, con Pablo Pairó, llevando nuestra versión y nuestra voz también, ahí poniendo un poco en debate todo lo que estamos discutiendo hoy acá, y se sintió bien poder decirles en la cara, bueno, miren, en los planes que tenemos no son los mismos los que tienen ustedes, que quieren seguir enriqueciendo a un puñado de empresas extranjeras, llevando a la pobreza por lo menos a 300.000 santafesinos y santafesinas más. Si ese es el plan, nosotros no estamos de acuerdo. Así que de a poquito lo vamos metiendo en la agenda, no es lo que aparece dentro de los grandes partidos, aunque hay que decir que el gobernador está muy, muy preocupado por la licitación para que se haga, ¿no? Para que se haga una licitación extranjera, y eso va quedando cada vez también más en evidencia dentro de los sectores que alguna vez se dijeron progresistas y que hoy ya están entregados de pies y manos al poder real. Bueno, muchas gracias, Memé. Estamos cerrando, Carlitos. No me van a dejar, pero voy a hacer una moción concreta. Queda un espacio vacante a nivel nacional y decimos siempre, no está Alcira Argumedo, no está Pino Solanas, hay un lugar que hay que cubrir en el Congreso de la Nación. A vos te toca ser candidato, pero me gustaría que nos digas en 5 frases, no más, ¿qué crees vos que hay que recuperar en la Argentina para garantizar que haya soberanía, democracia concreta, permanente para todos nosotros? Pensar con cabeza propia, soberanía de la cabeza, humanismo beligerante. Las dos cosas. Carlos del Frade, Mercedes Meyer, gracias. Cerramos así esta primera parte de la radio abierta. Dejamos la posta a Ariel Bulsico y a Sergio Rinaldi y a otro bloque de entrevistados. Gracias de vuelta muchísimas a los organizadores por haber pensado en nosotros para poder abrir esta primera parte. Si quieren que trabajemos todos los días al lado del río, lo hacemos. Encantada, ¿eh? Venimos no hay ningún gratis problema. acá. Venimos gratis, tal cual. Súmense, por favor, todos. Estamos defendiendo la bandera, la celeste y blanca, que viene allá en las naves, en los kayaks, en las pequeñas embarcaciones desde el norte argentino, llevando la soberanía, la recuperación de nuestro Paraná. Gracias a todos. En Voces del Río decimos no a la reprivatización y extranjerización de nuestro río. El Paraná en manos argentinas. Ahí estamos, ahí estamos. Continuamos con esta radio abierta en la llegada de la campaña Remar Contracorriente, la llegada a Rosario después de 22 días de navegar el río Paraná. No vamos a agregar mucho más, que ahora vamos a invitar enseguida a que se vayan sumando el segundo bloque de esta radio abierta, también con un gustazo y un honor de tener a dos grandes periodistas de la ciudad, a Ariel Bulsico y a Sergio Rinaldi, que van a continuar trayéndole las voces en defensa del agua, la vida y la soberanía. En Voces del Río decimos, entregar el Paraná es como entregar nuestra bandera. Desde las 18 horas, Festival por el Paraná. Un profundo amor por nuestra patria, por recuperar lo nuestro. Pudimos ver en esta... ¿Sabías que en nuestro río Paraná especies como el sábalo, el dorado y la boga están en peligro? Sí, están en riesgo porque todos estos peces son especies migratorias que desovan en las zonas de humedales, que son las áreas que tienen las condiciones más adecuadas para garantizar los ciclos de reproducción.
Sin embargo, como viene pasando cada vez con mayor frecuencia, debido a las consecuencias del cambio climático, sequías cada vez más prolongadas vienen poniendo en riesgo el recurso principal del que viven miles de familias que dependen de la pesca como forma de subsistencia. Si el gobierno logra avanzar con el proyecto de reprivatización del río Paraná para entregarlo a empresas extranjeras y profundizar su calado a 44 pies, no solo que se agravarán todas estas consecuencias, sino que al removerse millones de metros cúbicos de sedimentos contaminados, se afectará el agua que tomamos y se acelerará la velocidad de escurrimiento de las aguas, con lo que asistiremos a sequías mucho más agudas que pondrán en riesgo todo el ambiente, generando las condiciones para un ecocidio sin precedentes. El río es de todos, su defensa también. Sumate a la remada en defensa del agua, la vida y la soberanía. Bueno, listo, ¿cómo andan? Buenas tardes. ¿Qué dicen? Vayan llegando los que están aquí en los alrededores. Vayan sumándose a esta enorme gesta. Mientras esperamos a los Pedros Canoero, que están llegando, el hermoso tema de la querida Teresa Parodi. Muy buenas tardes, gracias por estar, por participar. Acá con un enorme compañero, amigo, de tantos años en la radio, Sergio Rinaldi. Los vamos a acompañar en esta segunda parte. Lo vi a Jorgito van der Molle recién, que está listo para su oración del remanso en un ratito nada más. Uno de los temas que más representa lo que es esta belleza natural, que es nuestro río Paraná. Por eso estamos hoy aquí, para remar contracorriente 1200 kilómetros y para recibir a estos patriotas, hombres, mujeres, que desde el 2 de marzo están recorriendo nuestras aguas para concientizar sobre la soberanía, Sergio. Nada más y nada menos. Bueno, buenas tardes. Un hermoso gesto. Dos palabras que las voy a robar, que recién las dijo Jorgelina. Es un gesto amoroso. Este es un gesto de soberanía y de protección del Paraná, pero no deja de ser un hermoso gesto amoroso de abrazar al río y los humedales asociados a este río, ¿no? Así que bueno, eso es uno de los términos que me quiero quedar, que recién la colega Jorgelina decía, ¿no? Es un hermoso gesto amoroso y es algo para los que tenemos algunos añitos en esta cuestión del ambiente que lo volvemos a revivir, porque uno de los protagonistas que viene en la canoa, me gustaría decir el protagonista principal, aunque es muy humilde por supuesto y no va a querer, es el Luis Cosita Romero, ¿no? Cosita, como le decimos todos. Luisito Romero. Tuve la enorme suerte, que cuando hicieron ese primer recorrido en el año 96, que se tiraron desde la represa de Yacyretá para llegar a su ciudad, a Paraná, para que no se construyera en el río Paraná la represa de Paraná Medio, y fue un triunfo porque esa represa no se pudo construir. Fue un triunfo de la provincia de Santa Fe y fue un triunfo de la ciudadanía de la provincia de Entre Ríos, pero con gente muy valiente, que con mucha nobleza y con mucha valentía, en este caso Luis Romero y el querido, que lo tenemos allá en el cielo, Raúl Rocco, hicieron esa recorrida de muchos días desde Yacyretá hasta Paraná. Cuando llegaron a la ciudad de Paraná, tuve la suerte de estar y abrazar a estos dos compañeros. 29 años después voy a poder abrazar nuevamente a Cosita, así que me toca el rol de haber vivido esa experiencia. Y así como se ganó y el Paraná Medio no se construyó, a esta hidrovía le vamos a entrar por todos lados también, No decimos que la vamos a parar, pero este es un juego casi de ajedrez. Hay que jugarlo con inteligencia y vamos a tratar de que este río... Vamos a pelear. Siempre desde nuestro sector es más difícil, es más difícil, los logros. Pero bueno, eso difícil, se trata también. En esa nos metemos y eso queremos, ¿no? Pero vamos a proteger a este río Paraná y vamos a tratar de borrar la palabra hidrovía, porque parece que se llamara el río hidrovía. Es el río Paraná. Parece la hidrovía, sí. Bueno, es lindo, claro que sí. De eso se trata. En medio de tantas políticas de entrega, ya de regalo de nuestra tierra, estamos acá para resistirlo, con la lucha y con este ejemplo que nos dan los remadores, que están llegando en un ratito nada más. Bueno, estamos junto a Julieta Pepino, Cátedra Libre de Estudios Políticos Regionales, y Facundo Retamosa, del Foro por la Recuperación del Paraná. Que nos cuenten un poquito también, Julieta, cómo están viviendo este momento y este cuidado que tenemos que hacer del río Paraná y de todo lo que representa, ¿no? Bueno. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Un gusto siempre compartir estas instancias y con compañeros como Facundo.
Nada, me parece que se viene diciendo ya en esta radio, pero la importancia de esta gesta, que bueno, como decía el compañero, tiene sus antecedentes, ¿no? Y siempre uno ve en las distintas iniciativas cómo esa historia se revive, ¿no? Se resignifica, y que me parece que en este contexto político particular del país de Latinoamérica toma una importancia central, porque lo que está en juego tiene una dimensión geopolítica, tiene una dimensión ambiental, tiene una dimensión económica, digo, y estamos parados sobre un territorio que quizás para nosotros es cotidiano, es el río de nuestros encuentros, de nuestros amores, de nuestra musa inspiradora. Sin embargo, para otros ese río es la hidrovía, es el río del saqueo, es el río del extractivismo. Y me parece que lo han dejado muy claro, ¿no? Siempre recordamos los dichos de Laura Richardson, bueno, como esta gran región. Allá tenemos, dice, ¿no? Claro, ella lo tiene como apropiado, pero esa gran región que es la Cuenca del Plata, y que, bueno, acá a nosotros nos significa fundamentalmente este gran polo agroexportador que tenemos detrás de la ciudad de Rosario, del Gran Rosario en general. Me parece que la importancia de esta gesta, de discutir la privatización y la reextranjerización, podríamos decir, del río, es fundamental. Y es fundamental saber que este es un río Paraná que es parte de una cuenca, que es la Cuenca del Plata, que se inicia ya en el corazón de Brasil, que pasa por Paraguay. O sea, estamos hablando de un continente de aguas, y un continente de agua. Por eso creo que el foro también ha hecho bandera de esto, ¿no? Por eso no solamente está en esta movida, sino que el foro levanta las banderas de la soberanía, y tenés seguramente mucho para contarnos de este tema. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a todos, a todas. Para nosotros ha sido muy emotivo, en particular para mí. Yo soy de Paraná, vivo en Santa Fe hace muchos años, pero yo estaba en la primaria cuando lo fuimos a recibir a Cosita Romero, a la costanera de Paraná, contra las represas. Y yo tengo ese recuerdo firme cuando era pibe de la primaria, no me olvido más cuando ellos llegaron, pues fue un hecho tan importante. O sea que cuando yo revivo la remada que están haciendo los compañeros, digo, ¿a cuántos chiquitos de esos les quedará esta imagen de esta remada en el corazón, en la cabeza, que es de donde se arranca a llegar para después discutir de fondo, ¿no? Lo que queremos cambiar, lo que queremos transformar? Como bien se decía, es mucho lo que abarca, es muy estratégico lo que estamos discutiendo, pero hay que arrancar porque... Yo digo, cuando lleguen las embarcaciones a esta orilla va a ser el punto de partida. Como lo fue aquella remada de Rocco y Romero en contra de las represas. No se resolvió ese día. Ahí se abrió la discusión, ahí empezó la discusión. Necesitábamos de estas epopeyas, necesitábamos de este coraje para enfrentar lo que tenemos enfrente, ¿no? Que es muy poderoso. Entonces yo digo, iniciamos un camino que tiene mucho recorrido, pero que tiene algunas cuestiones fundamentales. En primer lugar, que logró unificarnos. Hay más de 180 organizaciones que a lo largo y ancho del país nos hemos puesto de acuerdo, pero no solo a lo largo y ancho del país, es América Latina y es el Caribe también. Hay hermanos uruguayos que en este momento están haciendo la remada sobre el río Uruguay porque tienen los mismos problemas, como siempre dijimos. Compartimos problemas similares porque tenemos enemigos similares. Entonces, este punto de partida, en primer lugar, nos juntó a todos. Hay asambleas, yo vengo de Santa Fe Capital, se armó la asamblea por los ríos vivos y nos hemos encontrado muchos y muchas muy diversos, pero nos hemos encontrado en esta remada. O sea que para nosotros, estos desafíos que son enormes, a veces los leemos, los estudiamos, los investigamos, escribimos y decimos, ¿cómo hacemos nosotros frente a este poder? Bueno, empieza de abajo hacia arriba y creemos que esto es el punto de partida, porque en la medida que yo hice 5 días nomás de la remada porque tuve que volver, pero donde ibas parando, ¿sabés qué es lo más interesante para mí? No te encontrabas con gente que sabía y te recibía de brazos abiertos. Te encontrabas con gente que te preguntaba, y eso es lo más interesante, que se empezó a conocer a partir de que llegaban 4 o 5 el recorrido embarcaciones. ese permite, ¿no?, que uno vaya tomando conciencia de qué se trata, en qué está esta gente. Y a partir de ahí, bueno, hemos visto
delegaciones de escolares, ¿no? De alumnos cantando el Claro. himno nacional con la bandera argentina, haciendo territorio y conociendo también lo que está pasando, ¿no? Repitiendo tu historia. Tu historia cuando estabas ahí en Paraná, ¿no? Esto habla de la importancia de los gremios, ¿no? Porque qué papel fundamental jugó ACMER en la provincia de Entre Ríos en ese momento y lo sigue jugando como nuestros gremios aquí en la provincia de Santa Fe. Esas 180 organizaciones ese es el bloque fuerte que tenemos nosotros, ¿no? Sí, y destacar una sola cuestión muy, muy importante. Los compañeros y compañeras que hicieron la remada los 22 días, 21 días, son fundamentales. Hubo momentos donde había 2 kayakistas, 3 embarcaciones, 11 personas. Eso que hizo Cosita y Rocco, muy importante, porque hay una necesidad de decir, tenemos que sostenerlo, a como dé lugar. Bueno, Julieta, una reflexión final, si querés. No, retomar esto, me parece la posibilidad de reconocernos como parte de una historia más larga. Me parece que eso es fundamental, la importancia de rescatar en este momento, como decía Facundo, lo que significa también esto para las generaciones que vienen hacia adelante. Y bueno, fundamentalmente también empezar a discutir y que este eje, digo, que nos aglutina, que hoy nos unifica, también sea un punto de partida para empezar a plantear proyectos que vengan del seno del pueblo, de las organizaciones, de las comunidades de pescadores, digo, de los que habitamos y vivimos cotidianamente los ambientes, y no para, bueno, las grandes empresas, los grandes capitales que saquean todo nuestro país y la cuenca. Que saquean y nunca dicen basta, ¿no? Porque los lleva a que siempre pretendan Siempre van más. a sacar más, ¿no? Pretendan Nosotros, más. hay frutos. Miren, si todos se dan vuelta despacito, miren allá, ese señor que va allá, miren allá, atrás de ustedes, allá, miren lo que llevan a mano. Esos son los frutos del río. Ahí lo vemos al pescador, ¿lo ven? Con su viejo oficio. Ese también está con nosotros, seguro, protegiendo este gigante marrón, porque lo que saca es los frutos del río. Los otros se quieren llevar otra cosa. Gracias, chicos. Julieta, Facundo, muchas gracias, Gracias, chicos. por estar. Y a ustedes, vamos a ponerle un poquito de música, porque de eso se trata también, endulzar el corazón, con Jorgelina Sorrequieta. ¿Listo, Jorgelina? Largamos cuando quieras, ¿eh? ¿Falta un poquito? ¿Eh? Segundito. Bueno, Segundito. con Sergio Rinaldi, ¿Quiere que que se la cante? sabe todo. ¿Que cantemos algo? Y podemos darle, pero está mejor los que saben. Mientras van afinando y se van preparando. Sí, Vamos. dale, meta con las adhesiones. Meta con las adhesiones porque aparte Mándele. cada vez se suman más. Que hay un compañero, montón. Largue el locutor. Bueno, queríamos aprovechar ahí, nos llegan adhesiones de la CTA Autónoma de Santa Fe, de la multisectorial Marcha de los Banquitos de Santa Fe y del Movimiento por el Agua también de Santa Fe. Si ya estamos ahí con la música, arrancamos nomás. Nuestro río nos ofrece mucha agua, muchos peces y la sombra de aquel sauce cuando hay sol. Con mi barca voy costeando mientras me voy acercando, se divisa un carpincho y un biguá. Cuida el humedal, cuida el Paraná, cuida este río que nos da agua y arenal, nunca malo tal. Cuida el humedal. En las islas de este río crecen juncos y totoras y la rana nos alegra en su cantar. Y la miel que hay en tu mesa la producen las abejas cuando florece el aliso y el chalchal. Cuida el humedal, cuida de este río que nos da agua y arenal, nunca malo tal. Cuida el humedal. Los esteros, las lagunas, los riachos, los arroyos forman parte de este delta Paraná. Al llegar la primavera, los grillitos aleteando forman cantos que en la noche sonarán. Cuida el humedal, cuida el Paraná, cuida de este río que nos da agua y arenal.
Suena el ritmo de las palmas que acompaña una guitarra que acompaña por el río Paraná. Ya nos vamos despidiendo mientras te vamos diciendo que recuerdes preservar el humedal. ¡Vamos todos! Cuida el humedal, dice, cuida el humedal. Cuida de este río que nos da agua y arenal, agua y arenal, nunca malotal. Cuida el humedal, cuida el humedal. Por eso cuida el humedal. En Voces del Río decimos: las Malvinas son argentinas. El Paraná también. Sintiendo siempre y hoy más que nunca, argentino a morir, argentino a morir. Bueno, seguimos. Gracias, Jorgelina Sorrequieta, también por estar, por sumarte con estas bellas músicas que reflejan lo que estamos hoy aportando, ¿no? Y defendiendo, Sergio. ¿Qué te parece? Porque desde la poesía... Estás medio de la agotado, música- Sergio, toma agua, ¿no? Ah, ¿viene bien? Pensé que me iban a traer por rom. O un Bueno, vinito. que se vayan sumando los que están aquí en la zona, que ya hay sombrita por acá. Con música y poesía también se defiende esto, ¿eh? La pucha que sí hay para con la música. Hay tanta gente que le ha cantado a este río. Hay tanta gente, hoy hablaban del Uruguay, los chicos, ese recorrido que están haciendo, ¿no? Alguien alguna vez dijo que el Uruguay, el hermano de nuestro Paraná, dijo: el Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja. Y yo digo, ¿cómo puede haber un tipo que en tres Que palabras defina eso con tanta poesía? ¿Es cierto? Yo estoy toda la mañana pensando que voy a decir en la radio. ¿Qué y no digo? se me ocurre. Y bueno, Y el ¿viste? tipo en tres palabras definió todo, ¿no? No somos genios, para nada. Bueno, están con nosotros José Ainsuaín, Foro Federal Argentino del Agua. ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Ariel? ¿Todo bien? Todo muy bien. Muy bien, Sí, sí, bienvenido. sí. Y Ariel Muchísimas Ocanto, gracias. del Taller Ecologista. Taller Ariel, Ecologista. querido. Tocayo. Que ya pronto le vamos a tirar la oreja, porque esta querida organización cumple 40 años. 40 años, de Bueno. laburo, el Taller Ecologista. Ahí hay que Así hacer algo. Ahí, vamos a hacer la joda. José, Día Mundial del Agua. Hoy, Día Mundial del Agua. Y mira dónde estamos. Con mucha emoción, Ariel. Muy contento de la patriada que están realizando estos remeros que vienen hace 22 días peleando por algo tan justo, tan noble, que es nada más y nada menos que defender la soberanía de nuestro río Paraná y cuidar todo lo que eso conlleva, el ambiente y a la sociedad en su conjunto. La verdad que lo que está haciendo Luciano, Cosita, Marta, navegar 1200 kilómetros a uno lo llena no solamente de amor y hay algo que invade, sino que te llena de esperanza, que gente más grande que uno lo haga y te pone, creo que nos pone la vara muy alta para que continuar con esto. Esos días que acá tuvimos 45, no sé, de térmica. Bueno, a ellos los agarró mucho más al Con norte, ¿cuánto? remando. No sé Sí, cuánto sí, habrá sí. hecho, ¿no? En medio del río. Y le Sí, daban, y le sí. daban y seguían, Tremendo. Sí, no, era tremendo, era tremendo. Bueno, y el taller ha hecho, no se puede ser una ONG que no esté en la ciudad de Rosario, que no abrace el río Paraná, ¿no? Y en 40 años el taller ha hecho un trabajo fenomenal. Pero me acuerdo de esas primeras armas que el taller empezó a esbozar con el tema hidrovía ya en la década del 90. ¿Cuánto hay para contar, Ariel? Muchísimo, Sergio, Ariel, gracias por la invitación. Como decías, el taller está cumpliendo 40 años y en estos 40 años formó parte taller de lo que fue la Coalición Ríos Vivos. ¿no? Coalición Ríos Vivos, exacto. Esa red de más de 150 organizaciones en toda la cuenca del Plata, ¿no? que se preocuparon y se ocuparon por alertar sobre los riesgos socioambientales para las comunidades, para los ecosistemas que tenía este proyecto allá en sus inicios, ¿no? en la década de los 90. Y ese trabajo es el que tratamos de recuperar en la actualidad, ¿no? Para alertar justamente, y un poco ya se ha hablado acá, ¿no? De los impactos socioambientales que este semejante proyecto tuvo, que el Estado nunca se ocupó de medir correctamente, de qué le pasa al río con esta mega infraestructura que no vemos porque está
en el fondo del río justamente, y que es la obra pública más importante de nuestro país, ¿no? En términos de inversión, en términos de proporciones, ¿no? Entonces, lo que nosotros venimos diciendo es esto: necesitamos estudios de impacto ambiental, una evaluación ambiental estratégica de toda la política de navegación e infraestructura fluvial para medir los impactos acumulativos en todos estos años, para saber exactamente qué le pasa a nuestro río, y que eso demanda participación ciudadana. Por eso lo importante de esta instancia, de esta participación, como decía recién el querido José, ¿no? Lo emocionante que es que esta consigna nos convoque, que es defender el agua, defender la vida y defender la soberanía de nuestro río, ¿no? Entonces, me parece que es eso, un día para celebrar y para concientizarnos, ¿no? Sobre este tema. ¿Cómo se hace para seguir con esto? Porque esta remada hoy concluye. ¿Cómo se hace desde lo organizativo? Bueno, vos tenés un libro hermoso escrito, pero ¿cómo se hace desde lo organizativo como para sostener esa vara tan alta y seguir adelante con todo esto? En estas épocas tan oscuras también que desde la política estamos viviendo, ¿no? No son buenos tiempos, no son buenos tiempos. Tiempos de agresión permanente, de bajeza. Digo, o sea, ¿cómo se hace? Creo que básicamente me parece que es poder llegarle a todos los jóvenes de que esto es por nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos. Realmente que los jóvenes entiendan que el agua dulce escasea en el mundo, que está en disputa, que mientras nosotros estamos hablando acá, 700 millones de personas migran por agua potable, que es lo que hablamos siempre, que 5.000 chicos mueren todos los días por falta de agua potable y saneamiento en el mundo. Creo que necesitamos concientizar y llegar a miles y miles de jóvenes que tomen en sus manos esto, porque creo que esto recién es el comienzo. Me parece que tenemos una base sólida, fuerte, que nos marca un camino, y me parece que tenemos que llegar a través de estas jornadas y a través de ustedes, que realmente son comunicadores que llegan a mucha gente, poder llegarle a los jóvenes para que esos jóvenes tomen en sus manos este camino, que es un camino nada más y nada menos que de justicia ambiental, de justicia social, que va a traer prosperidad sin duda para las generaciones futuras y para todos los que habitan estas tierras. Bueno, ahí tenemos una pelea también que tiene que ver con la parte mediática, ¿no? También tan concentrada y tan a disposición de estos sectores del poder, en donde se hace difícil la palabra y transmitir esto que estamos haciendo hoy, que están haciendo estos Pedro Ganoero desde el 2 de marzo, ¿no? Cuesta instalar, hay que insistir sobre eso también, la tarea social del diálogo, la concientización. Pero yo no creo que haya, digamos, los que están en el negocio, por supuesto, pero que la mayoría de la sociedad acompañe esto que quieren hacer. Estoy seguro que no. Exactamente. Digo, la sociedad no es consciente, por ahí cree que el río está garantizado. Lo poco que nos queda de río, que lo tenemos garantizado, ¿no? Que nadie lo va a tocar. Y detrás están estos intereses feroces de la Bolsa de Comercio, los Vicentín, como decía recién Carlitos del Frade, ¿no? Exacto. Agazapados con los sectores del poder de turno. Porque hacen o se disfrazan que se pelean, pero se pelean por sus propios intereses, ¿no? Hablan de transparencia los que viven violentando esa transparencia, ¿no? Pensaba en esto que contaba José y tu pregunta, Sergio, de cómo se continúa la lucha. Yo creo que es fundamental, y esto, lo que está sucediendo hoy acá y lo que sucedió en este tiempo, ¿no? Que fue el concertar nuestras luchas, ¿no? De espacios que venimos de tradiciones distintas, con consignas distintas, con posiciones distintas, que ante la misma problemática y los mismos enemigos, como decía recién Facundo acá, creo que justamente nos fuimos acercando en nuestras luchas, y creo que eso es lo que nos exige el futuro, ¿no? Ir esforzándonos para concertarnos ante un monstruo que es cada vez más grande y cada vez más dañino. El taller, lo contabas recién, en esa parte de esa historia, lo revivías cuando dijiste la coalición Ríos Vivos. Eso fue un ejemplo donde lo que se trabajó mancomunadamente fueron las organizaciones de 5 países. Exacto. A veces nos cuesta trabajar organizadamente los que somos de la propia región. Imagínense lo que fue en la década del 90, los primeros intentos de la hidrovía, esa Ariel que contemplaba rectificación de curvas, voladura de rocas, una verdadera locura. Pelearlo con organizaciones de 5 países. Y alguno me dirá, pero de la hidrovía se habla. Entonces, como se habla, esa gente fracasó. No fracasó para nada, porque la lucha fue
palmo a palmo, en algunos lugares, en algunos países frenó. era un poco, se frenaron Proyectos. ciertos proyectos. Somos mucho más chicos nosotros y tenemos que hacer un trabajo de hormiga y a veces logran triunfos importantes y si más eran 5 países, en algunos países un poco más que otros. Y el monstruo pisa fuerte, dice la canción. Entonces, justamente lo que nos demanda es eso. Así que bueno, yo creo que, como decía recién José, digamos, aprovechar este espacio para celebrar un día fundamental para nuestra sociedad, para nuestra patria, que es la conservación de este semejante río maravilloso, de este bien hídrico que es el agua en este Día Mundial. Y justamente celebrar el encuentro, ¿no? Que estemos acá, que hayamos transitado meses de trabajo en conjunto, que parecía muy difícil hace un tiempo y que sin embargo estamos con nuestras diferencias, con nuestras particularidades, compartiendo este espacio aquí, esta lucha que esperamos que continúe porque esto va a seguir, digamos, con lo que tenemos enfrente, esto va a seguir, así que tenemos que estar preparadas, para afrontar y enfrentar esto que se viene. Y no tiene que haber bajones, ¿eh? No tiene que haber bajones, no No, podemos ni descanso. permitir, ¿eh? No tiene No, que haber, no. no, porque, a ver, las organizaciones han logrado triunfos importantes. Recién hablábamos que en esa primera recorrida, Cosita, lograron parar Paraná Medio. A ver, el presidente de turno de la década del 90, no lo nombremos para que no se corte la luz, lo había declarado de interés a esa obra. ¿O no, Ariel? De interés. Y contra eso se peleó. Y un año después de esa movida, en el año 97, se sanciona la ley de los ríos libres, que eso es un triunfo del pueblo enterriano. Y esa es una gran deuda, no sé si anda el Frade por acá todavía, y esa es una gran deuda del pueblo santafesino, porque ¿por qué en el año 97 los enterrianos sancionaron una ley por los ríos libres y hoy una represa en el tramo de la provincia de Entre Ríos no se puede hacer, pero acá en Santa Fe todavía no tenemos una ley similar? O sea que nuestras costas están siempre ante la posibilidad de que aquí también se pueda hacer una represa. No la podemos hacer con Entre Ríos, pero se puede hacer con Corrientes. Y no se olviden que nuestra provincia, al norte, limita con la provincia de Entre Ríos. La vereda de enfrente de Santa Fe es la provincia de Corrientes. Entonces, es importante que nosotros también copiemos ese laburo enorme que hicieron los enterrianos un año después sancionando esa ley, porque es una deuda que tenemos aquí en Santa Fe. Sergio, cuando te decía que esto recién comienza, hace días formamos el Foro Federal Argentino del Agua acá en Rosario, con gente joven como Ariel, quien les habla, Paola Grassi, Manque Van Damme, Contanos un poco de eso. Virginia Chiesa, gente que estudia el impacto del agua en la sociedad y en el ambiente de distintos aspectos y desde distintos puntos de vista, y nos unimos, tratamos de conciliar, Ariel, de buscar cosas en común, que es el agua dulce, el cuidado, la soberanía de todos nuestros sistemas hídricos, y a partir de ahí formar un foro y a invitar a quien quiera sumarse a ese foro, que es abierto, que va a luchar en estas acciones concretas como es esta jornada, pero también con jornadas académicas en diferentes universidades y a donde estén dispuestos a invitarnos, porque creemos que formando estos grupos vamos a llegar a más jóvenes, a más personas para poder cambiar la historia. Gracias, Bueno, por muchas estar, gracias. por participar, por este Muchas compromiso. gracias. Y aprovecho este final para bueno, como verán, tengo la pechera de la COAD, formo parte del área de ambiente de la COAD. La lucha de los docentes universitarios por la defensa del sistema científico, tecnológico y de la universidad pública acompaña, por eso la necesidad de articular no está desligada de esta lucha Claro también. que Entonces necesitamos universidad pública para la defensa de nuestros bienes comunes, de nuestros bienes naturales y de los intereses soberanos de nuestra patria. Así que nada, eso, traer eso también aquí en la mesa. Aplauso, muy bien. Gracias, Sergio, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos ya más cerca, ya más cerca de recibirlos. En un ratito nada más. Vamos con un videito. Mientras esperamos a la Yaguarona, la del Zurdo y salvemos al Paraná, seguí escuchando Voces del Río. ¿Sabías que el río Paraná está en peligro? Si el gobierno nacional logra avanzar con la reprivatización del río Paraná, tiene pensado profundizar el calado del canal de navegación principal a 44 pies en el tramo comprendido desde el Río de la Plata hasta la zona del Gran Rosario. Es decir,
3 metros más que la profundidad actual. Sin ningún estudio de impacto ambiental que avale y sustente semejante decisión, se ha hecho lugar al pedido de las agroexportadoras, que en su mayoría son empresas extranjeras, que lo único que les interesa es reducir costos logísticos y aumentar sus ganancias sin medir las consecuencias. Para ser más gráficos, se pretende extraer del río un volumen equivalente al de una muralla al revés, de 500 kilómetros de longitud, de 3 metros de profundidad y 100 metros de ancho, para que puedan circular buques con más carga y de mayor tamaño. En ningún lugar del mundo se permite que buques oceánicos de hasta 80.000 toneladas de carga naveguen 500 kilómetros hacia el interior del continente. En todo el mundo los barcos se adaptan a los ríos y no al revés. En las grandes hidrovías del mundo, los sistemas de transporte más utilizados son el de barcazas dado su menor calado, y los grandes buques solo se utilizan en los últimos tramos próximos a la desembocadura al mar. Pero mejor veamos algunos ejemplos. Río Yangtze. Es el río más importante de China con 6.300 kilómetros de longitud, por el que se transportan alrededor de 4.000 millones de toneladas de carga al año, casi 40 veces más de lo que circula en nuestro río Paraná. Sin embargo, por sus aguas navegan embarcaciones que en su gran mayoría no superan las 10.000 toneladas de carga. El sistema de transporte fluvial más utilizado es el de barcazas con remolcadores de empuje, para mover grandes volúmenes de carga a granel y contenedores. Río Mississippi. Es el río más importante de Estados Unidos, que atraviesa de norte a sur el inmenso territorio norteamericano con 3.700 kilómetros de longitud y por el cual se transportan más de 500 millones de toneladas de carga al año. Posee una de las flotas de barcazas más grandes del mundo y es el principal sistema de transporte fluvial utilizado, que solo precisa un calado de 9 pies para poder funcionar. Se trasladan mediante remolcadores de empuje conformando convoys de hasta 40 barcazas. Río Rin, Danubio. Constituyen el eje fluvial más importante del continente europeo, con una longitud total de 3.500 kilómetros conectando a 16 países de toda Europa. También en este caso, el sistema más utilizado es el de barcazas, en algunos casos autopropulsadas, para el transporte de contenedores y cargas a granel. Por otro lado, el control, la administración y las tareas de dragado están bajo el control soberano de los estados. Así, la empresa estatal china Shanghai Dredging Company es la encargada del mantenimiento del dragado del Yangtze. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, en el caso del Mississippi, y empresas europeas, en el caso del Rin Danubio. En esto también, el gobierno de Milei parece ir a contramano de lo que sucede en el resto del mundo, porque quiere dejar esta vía fluvial estratégica en manos de empresas extranjeras. Por eso decimos, no a los 44 pies, el Paraná en manos argentinas. El río es de todos, su defensa también. Sumate a la remada en defensa del agua, la vida y la soberanía. Desde las 18 horas, Festival por el Paraná, con la mejor música del litoral. Vicky Alancay, Flor Curcio, Vicky Durán y Valen Drueta, y Sofía Reynoso. Y para cerrar bailando, Mi Bonita Cumbia. ¡Qué sabor! Sigue la cumbia. Desde las 18 horas, Festival por el Paraná. Ritmo sabanero, ritmo sabanero, ritmo sabanero que mi pueblo canta. En Voces del Río, decimos... Bueno, seguimos nosotros, es un ratito más de Radio Abierta y después ya desatamos la música, que también nos hace bien, forma parte de este día, de este acompañamiento. ¿Querés hablar? Quería decirte que recién los compañeros hablaban del río Uruguay y una kayakeada que se está haciendo en este momento, pero no solamente en el río Uruguay, porque el agua está involucrada en casi todas nuestras movidas. En este momento, este fin de semana largo, en Famatina, en La Rioja, está el Festival Puentes de Agua, contra todos los extractivismos. En Andalgalá, en Catamarca, está la caminata número 790 por el agua y la vida también, este fin de semana largo. En Uspallata, Mendoza, bueno, ustedes saben lo que pasa, ahí hay una resistencia contra un proyecto minero. Hay un compañero
que está condenado, está detenido, es un vecino que salió a pelear a estos extractivismos y a este proyecto de minería que se viene Uspallata. En Hachal la lucha continúa contra el proyecto José María, y que está contaminando el río Hachal, además está decir, y en la comunidad costera hay una lucha muy fuerte desde el Mar del Plata hasta Ushuaia, todos los 4 de cada mes, donde se produce el Atlanticazo por un mar libre de petroleras. ¿A dónde lo vemos a eso? Bueno, en las redes se puede seguir, la en las lucha de redes, casi todas, en las casi todas estas luchas se pueden seguir, ¿no? Sí, porque en los medios no forma parte de la agenda. Usted escúcheme a mí. Acá, sí, yo te escucho a vos. Yo Hace años te escucho a vos. Cada vez tengo menos minutos, pero escúcheme a mí. Sí, bueno, lo que falte. Y si no, lo escuchamos al poeta. Y si no, al poeta. Jorge van der Mole con nosotros. Jorgito, gracias por estar. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias. Y a mi derecha, y a mi derecha, ¿y a tu derecha? el negro Aguilar. Solamente en posición, a tu derecha. Este sabe de peces y de pescados, Juliancito Aguilar. Jorge, qué momento. Sí, la verdad. Y ese arte de en pocas palabras decir con la música todo lo que representa nuestro río. Bueno, hay una cuestión, estaba pensando antes de venir en el Chacho Müller, porque el Chacho Müller es un poeta y un compositor de acá, de la región, que se nos fue en el 2000 y que tiene una obra sobre el río que es maravillosa, una obra acerca de la vida en el río, y estaba pensando que probablemente el lenguaje poético sea el lenguaje de oposición por excelencia al lenguaje utilitario con el que se le quiere cambiar el nombre al río, ¿no? Parece un contrasentido que uno de los símbolos más importantes de los que uno se nutre culturalmente, de repente haya un sector de la sociedad que la llama hidrovía, por ejemplo, ¿no? Es un contrasentido absoluto. Ante eso probablemente estaba pensando esas canciones del Chacho Müller que perduran y que nos enseñó, porque son los antecedentes nuestros, que nos enseñó a nosotros a cantar de esa manera y a cantar esa forma de música del litoral, es también una manera de resistencia. Probablemente es lo que componen, los que escriben, los poetas, generan un universo simbólico de esos que no se pueden destruir. Lo que sí se puede destruir es el río real. Pero de todas maneras, en un río alrededor de un río destruido no puede existir, de un río muerto, no pueden existir comunidades vivas, ni tampoco puede existir una poesía viva. Bueno, poesía que hace mucho daño al poder, ¿no? Por eso se molesta tanto también. Creo que sí, creo que sí. Por eso el Uruguay tiene la poesía que tiene, pero nadie le hizo una poesía a las pasteras, ¿no? Claro, bueno, lo de las pasteras generó en su momento también lo que se predijo que iba a pasar, pasó realmente con las pasteras. Yo quisiera recalcar algo relacionado con el vínculo que tenemos con el ambiente. Lo digo específicamente, se los digo a todos los que están escuchando acá, se los digo a los que tendrían que sumarse, que están ahí al costado, que vengan para este lado. Nosotros tenemos un vínculo con el ambiente que es un vínculo ambiguo. El ambiente no es lo que está fuera de nosotros. No es una exterioridad. Tenemos la idea de que el ambiente somos nosotros y el ambiente. Y es una idea absurda la de nosotros y el ambiente. El ambiente es una integridad planetaria en la que en todo caso nosotros habitamos un pedacito. Pero nosotros somos parte del ambiente. No se puede pensar la idea de ambiente sin nosotros incluidos. Entonces, nosotros como humanidad formamos parte de ese ambiente y formamos lamentablemente una parte muy peligrosa para la totalidad. En todo caso, acciones como la de hoy llevadas adelante, acciones colectivas llevadas adelante con gente como la de hoy, sirve para refrescarnos esa idea de que el ambiente somos nosotros también y de que que no estamos peleando por una exterioridad, estamos peleando por nosotros mismos. El agua que tomamos, el aire que respiramos, la tierra que pisamos. Entonces, bueno,
esa cuestión nada más, ¿no? Referir, cada vez que nos referimos al ambiente nos llaman ambientalistas. ¿De qué otra cosa podríamos ser? ¿Hay alguien que no lo sea? ¿Hay alguien que no sea ambientalista? Si somos parte de la integridad. Bueno, nada, esa es la primera reflexión que se me ocurre en relación a esto, ¿no? Y esa poesía también te ha llevado a escribirle a los oficios del río. Y para los oficios del río tenemos a un gran amigo aquí a la derecha, como es Julián. Por recién cuando pasaba el videíto fantástico que veíamos recién, me decías, ¿cuántas veces te dije eso, Sergio, no? Arrimate el fierrito. Sí, porque desde hace muchos años, y ya estoy en retirada, diríamos, vengo observando que adaptamos el río a los barcos y no los barcos al río. Y lamentablemente, también lo estaba diciendo recién con Jorge Bartoli, nosotros dormimos, descansamos de noche y la draga no descansa. Todas las noches están dragando este río y están dejando sin agua a un montón de comunidades, como la gente de Vitoria, que tuvo un gran problema del agua hace muy poquito en las bajantes, porque están cerradas las bocas por el mismo refule de la arena. A los pescadores nos llega muy adentro, porque no tenemos lugares de recría, de reproducción, de que la fauna se encuentre en su mejor momento para poderla capturar en un momento óptimo y llevar a la comunidad un alimento sano. Es un alimento sano, pero llevar un alimento mejor balanceado, con más peso, no se puede, porque lamentablemente cada día menos agua, más contaminación, más en lugares cerrados, menos circulación. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo siempre trato de hablar ¿Y está bien? por los míos, ¿viste? Y por tu oficio, de tantos años. Están todos los días tratando de ganarse el pan, y esto es lo bueno que nos una, porque acá están las organizaciones ambientalistas, las organizaciones de la comunidad, y los que seríamos depredadores, que no somos depredadores, somos trabajadores del río que trabajamos para llevar un alimento. Y si lo miramos bien, y sin confrontar, porque el río a nosotros nos da el alimento, el trabajo, la familia, la casa y el lugar común. Y el lugar común que nosotros abrimos el corazón y se lo ofrecemos a toda la ciudadanía. Yo me acerqué en este momento para ver si venía un compañero de lucha acá, se bajó en Paraná, lamentablemente, Nelson Pascual Yapura, sí, porque él venía desde Paraguay. Y bueno, y a ver si había alguien de Vitoria también, porque siguen con su problema del agua. Y los pescadores están atravesando malísimos momentos, en Paraguay y en el río Uruguay también, ¿no? Pero bueno, porque conozco un poquito de la cuenca y siempre estoy en comunicaciones con los míos, y bueno, nada, hay que hacer patriada y pedir a todos que nos unamos para defender esto. No solamente no a los 44 pies, menos, cada vez menos. Hace muy poquito hicieron una trampita que prefectura habilita para que haya 2 pies debajo de la quilla de seguridad en la navegación. O sea que si tienen 44 van a tener que hacer esos 2 pies más para seguridad, lo que van a aprovechar para llevar carga también. A olvidarse, esa agua que necesita para llenarse ese canal, se le saca a todos los humedales, y no solamente el que tenemos acá enfrente, sino a Jaucanigá, a los humedales de Chaco, a los de Formosa, a los de Corrientes, y es muy dañino para todos nosotros. Jorge, ahí decía Sergio recién la cantidad de actividades que hay en el país, ¿no? Defendiendo nuestro territorio. Este extractivismo, este proceso. ¿Qué análisis haces cuando analizás cómo llegamos a esto? Al punto tal de un sector de la sociedad elegir a estos gobernantes que terminan entregando, regalando, rematando todo. Bueno, hace un año y pico atrás estuvimos con varios músicos en Andalgalá, en un encuentro. Hay que decir que ocurren cosas, cuando decimos que las cosas son brutales, son reales. En Andalgalá en ese momento, hace un año y pico,
la mayor parte de la población tomaba agua envasada, tenía que comprar agua para beber, no podía beber agua de ningún otro lugar. Los 3 chiquitos del dueño del lugar donde nosotros nos alojábamos estaban con problemas derivados del consumo del agua. Es decir, estamos hablando de una zona que no tiene agua para tomar y utiliza por hora en los procesos de megaminería miles de toneladas por hora de agua de las cuencas de la montaña que van a parar al río Dulce y después terminan en Mar Chiquita como residuos, de los cuales las empresas recuperan una parte de ese barro y se la llevan. Es decir, los procesos extractivismo, escuchamos la palabra extractivismo permanentemente. ¿Por qué no recordamos qué significa? Extractivismo es un proceso de explotación extrema que se ejecuta sobre cualquier sistema natural o artificial y que tiene como único objetivo transformar los factores en valor monetario hasta que el sistema se destruya, se inutilice o se agote. De modo que un proceso extractivista funciona en la tierra, funciona en el mar, funciona en la montaña. Extractivismo es lo que hace Vaca Muerta, es lo que hace el fracking. Extractivismo es el monocultivo en la región central, pero también el que se lleva adelante volteando el monte chaqueño, volteando la yunga, volteando la selva atlántica, volteando la selva amazónica. Pero hay un extractivismo también como en este caso. ¿Por qué destruir un ecosistema con varios subsistemas tan importantes? ¿Dónde se concentra la riqueza a partir de este tipo de extractivismo? Evidentemente en la población no, en la comunidad no. En todo caso, se concentra, sirve para seguir concentrando la riqueza como se sigue haciendo hasta ahora, ¿no? En todos los niveles. Hay un extractivismo también desde el punto de vista de los proyectos inmobiliarios. ¿No es extractivo acaso pensar en un conjunto de edificios contra la costa del río? Con edificios de 20, 50 pisos en la costa del río. ¿Qué tiene de interesante, digamos? ¿A qué tipo de planificación obedecería? Quiero decir, la palabra extractivismo se utiliza actualmente no solamente para la minería, se utiliza en todos los términos económicos para aquellas actividades que explotan un ambiente o una parte del ambiente hasta agotarlo y destruirlo. Entonces, bueno, ¿qué tipo de cosas se puede pensar alrededor de eso? Si no podemos, si desde los lugares, desde los que se difunde y se educa, no se puede llevar este tipo de conciencia a la totalidad de la población, vamos a vivir necesariamente en una sociedad en la que la comunidad simplemente terminamos siendo los destruidos por un sistema absolutamente extractivo. ¿Te queda claro? Qué chico nos va a quedar el reclamo por Lago Escondido, ¿no? Al lado de esto. Y ahora metiéndonos en el fondo, más al fondo todavía. Cuando se habla de extractivismo, pensaba en la palabra recién extracción. La profesión de ustedes es una profesión, Julián, que sí, el que lo sabe hacer, lo hace, el que lo sabe hacer, el que lo sabe lo hace Lo hace conscientemente. Y aparte, particularmente he tenido un grave problema con la pesca para las exportaciones de pescado de río toda la vida. Vos lo sabés, lo hemos charlado muchísimas veces en la radio, en todos lados, porque eso es pesca industrial. Los pescadores en esta zona son una mayoría pescadores artesanales, va desde el río a la mesa de las personas. No es para... sí somos extractivos, pero somos conscientes de los ciclos de la vida, del recurso.
en su gran mayoría. Lamentablemente se intenta cada vez más cambiar esto. Todo es dinero, y los extraídos vamos a terminar siendo nosotros. Algo de lo que decía Jorge recién. Sí, sí, Jorge dijo los absolutamente. destruidos. Sí. Los extraídos, dijo Julián. Sí, además, va por el mismo lugar. La pesca artesanal nunca constituyó un peligro. Para un sistema de estas dimensiones nunca constituyó un peligro. Es la pesca industrial la que arrasa en todo caso. Eso lo tenemos totalmente claro. Bueno, estaría bueno escucharlo a Jorge, ¿eh? ¿Les parece? ¡Epa! ¡Que se venga! Vamos. ¿Después? ¿En un ratito? Lo que pasa es que antes hay que hidratarlo. En un ratito entonces. Bueno, gracias. Bueno, Ahora sí en un lo ratito tengo. lo vamos a escuchar entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias a toda la gente que Bueno, muy fuerte, más fuerte el aplauso, por favor, para el cierre de esta radio abierta, para los invitados y también para los periodistas que han acompañado toda esta radio abierta de esta campaña Remar contra...